amigos, el Estado se privilegia al tener dos médicos profesionales exitosos en el campo del ejercicio privado al servicio de políticas públicas. Eso sin ningún sonrojo, tenemos que reconocerlo. Y dos de ellos están aquí, precisamente de lo que queremos resaltar. Se trata del doctor Humberto Salazar, el director del Consejo de Reforma del Sector Salud, y también del doctor Gustavo Rojas Lara, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Ambos cumplen un año de servicio en la experiencia gubernamental de Danilo Medina. En el gobierno de Danilo. Entonces, nada. Vienen de la otra temporada. En el caso mío, yo tengo que aclarar que tengo 5 años como director ejecutivo o comisionado ejecutivo de la Comisión de Reforma del Sector Salud, y a quien sustituí porque hicieron un enroque, como en el ajedrez, Sí. en el año 2008. Fue a Gustavo Rojas, que entonces fue al cargo que yo tenía como el director de Copresida. O sea que nosotros tenemos una relación muy cercana. Es más, déjenme decirle que el cargo, y Gustavo se va a acordar, nos los pasamos uno a otro sentados tomándome un café en una librería de la capital, los dos. Bien, señores, miren, lo que uno se pregunta es, dos profesionales como ustedes con tanto contacto social, con tanta experiencia y vocación de servicio y militancia política, tienen realizaciones porque de otra manera no se justificaría que hayan dejado su despacho médico donde producían dinero para venir a dar servicio. ¿De qué manera se ha repercutido eso en favor público? En el caso de la CERS, ¿de qué manera? Bueno, la Comisión de Reforma del Sector Salud es el laboratorio de todo el sector y canaliza y cataliza también lo que son los procesos de reforma a nivel de las diversas instituciones que trabajan en el sector sanitario, tanto público como privado. Nosotros decimos que somos el laboratorio porque en nuestra institución construimos los modelos que vamos a plantear a la parte ejecutiva del sector, sobre todo en lo que tiene que ver al Ministerio de Salud, el Seguro Nacional de Salud y el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico PROMESECAL. Nosotros trabajamos directamente con ellos, tratando de llevar políticas, implementar políticas que cumplan entonces con la ley que dice y manda a que haya una reforma del sector, porque en la República Dominicana tenemos un problema y un privilegio, y es el siguiente. La ley 4201 y la ley 8701 fueron dictadas en forma paralela y al mismo tiempo porque dependen una de otra. La ley 8701, la de Seguridad Social, es una ley totalmente financiera que hace acopio de recursos, los pone en una tesorería y hace una distribución, tanto para la parte pensiones como para la parte salud. Pero en el tema salud eso tiene que ir acompañado con una reforma del sector. Y esa reforma del sector ha sido postergada durante mucho tiempo, ha cursado con muchos problemas porque significa romper un paradigma central. Y el paradigma central está en que donde se resuelven los problemas de salud de una población es el hospital. La reforma dice que no, que se resuelven y se comienzan a resolver en un vínculo entre comunidad y sector sanitario a través de una puerta de entrada que son las unidades de atención primaria. Y lo segundo es que centra, y es el paradigma segundo que hay que romper, que el rey o la reina, para tener un lenguaje no sexista, del sector es el médico. Y en el caso de la reforma, el médico se integra como uno más, claro, con una mayor capacitación a lo que es un equipo sanitario. Y ese equipo sanitario que incluye enfermeras capacitadas, médicos capacitados, trabajadores sociales capacitados, promotores de salud capacitados, son los que crean ese vínculo comunidad-sector salud. ¿Para qué? Bueno, porque el objetivo es que si usted tiene un sistema de acopio de recursos, esos recursos son limitados. En salud todo cuesta,
nada es gratis. Sí. O lo paga el Estado, o lo paga el bolsillo del contribuyente, o lo paga la Seguridad Social, pero alguien paga. En salud todo se paga. Entonces, esos recursos limitados tienen que tener un flujo organizativo acorde con la ley. ¿Qué dice la ley? Que la Seguridad Social, que planteamos una universalización, o sea, que el 100% de la población esté integrada a la Seguridad Social en un tiempo determinado, en uno de los 3 regímenes, que la Seguridad Social hace acopio de los recursos, que esos se entregan a través de unas administradoras de riesgos y que éstas contratan entonces servicios que proveen, por el otro lado, un sector reformado, público y privado, público o privado, que es capaz de dar ese servicio a una población. Ahora, ¿en qué estamos trabajando durante todo este año? Para tratar de resumirlo lo más que se pueda. Nosotros hemos trabajado fuertemente durante este año en lo que es la construcción de un instrumento que sea capaz de medir lo que es la calidad del gasto en el sector salud. ¿Qué ocurre en el sector sanitario dominicano? Que es una discusión mundial, El sector sanitario en todas partes del mundo está en crisis, porque el mundo está en crisis, esa es la verdad. Y hay discusiones de reformas y contrarreformas en prácticamente todas partes del mundo. Es más, en el día de ayer ya se instituyó en Estados Unidos que hacer una resonancia de tórax como medida de prevención para cáncer de pulmón. Y eso significa 6.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un problema económico muy importante, que nosotros decimos, bueno, estamos gastando un dinero en el tema sanitario. Que hay que sumar 3 factores. Primero, el presupuesto histórico del Ministerio de Salud, que cuando se va directamente a los hospitales y toda la red sanitaria, usted está hablando de que la inversión anda entre 25 y 30.000 millones de pesos. Porque el resto de lo que es el presupuesto de salud, ahí está agua, está INAPA, está la CAS, exacto, está una cantidad de instituciones y ONG que están agregados ahí. Y estamos nosotros también, yo creo que también está la Comisión de Política Farmacéutica. En la sectorial está en la CERS, el presupuesto de la CERS está incluido dentro de lo que es la sectorial salud. Lo segundo es el gasto de bolsillo de la población, que es uno de los más altos de América Latina, el de la República Dominicana. Y el tercero, lo que es el aporte de recursos a través de la Seguridad Social, que usted está sumando entre 30 y 35.000 millones de pesos proyectados para este año. O sea, cuando usted suma los 3, se da cuenta que el presupuesto anda por encima del 5% del PIB en el tema sanitario, cuando suma todo el gasto que se hace. Entonces usted está hablando de la mayor industria que tiene la República Dominicana. Y cuando usted tiene eso en la mano, dice, bueno, ¿cómo el gobierno puede demostrar que el gasto en salud es eficaz y es un gasto que nosotros podemos entonces tener una cantidad de medidas para determinar que tiene calidad? En el caso de la CEN, nosotros hemos creado instrumentos financieros que hace lo siguiente. En primer lugar, vamos a 2 regiones. Ya la semana pasada firmamos con la tercera región, que es la región 7 de salud, la línea noroeste. O sea, ya tenemos 11 provincias integradas a este sistema. Nosotros vamos junto con el Ministerio y SENASA y le decimos a los directores regionales, mire, usted me va a cumplir estos 10 indicadores, todos de salud materno-infantil, enfermedades crónicas. O sea, usted tiene que chequearme las embarazadas, usted tiene que medirme los niños, usted tiene que chequearme la nutrición de los niños, usted tiene que vacunármelo, usted tiene que chequearme lo que son los parámetros de las embarazadas, usted tiene que chequearle, de acuerdo a este protocolo, todo lo que tiene que ver con esa mujer que está embarazada y que está dentro de su unidad de atención primaria con una ficha familiar. Usted tiene que chequearme los hipertensos, tiene que chequearme los tuberculosos. ¿Para qué? Para que esa gente no vaya al hospital, porque esa es la primera ruptura. Entonces, si usted me cumple eso,
a través de SENASA, yo le voy a pagar. Ahora, si usted no lo cumple, yo no le pago. Eso se llama un mecanismo de pago por resultados para obligar a que haya una calidad del gasto. Eso ha tomado un par de años montarlo. Ahora, ¿qué ocurrió? Al principio cumplían, hay una firma auditoria internacional que da una licitación, que es la que dice si cumplen o no, ni siquiera somos nosotros ni el ministerio. O sea, hay un tercero que viene y te chequea. Entonces, al principio cumplían un 50%, 60% de los indicadores. Ya en este momento están cumpliendo entre un 90 y un 100%, tanto la región 6 como la región 8. O sea que ya rompimos el paradigma de que a usted le dan un dinero y ese dinero que a usted le dan, usted no tiene que darle cuenta a nadie, simplemente usted lo gasta y nadie va a evaluarlo. No, no. Ya nosotros estamos evaluando el primer nivel de atención y este gobierno tiene como plan, y yo quiero dar las gracias primero a el ministro Freddy Hidalgo, que es alguien empoderado del tema. Segundo, a el ministro Gustavo Montalvo, que ha abierto sus puertas cada vez que, por lo menos en mi caso, he pedido una cita y entiende perfectamente el tema y nos está ayudando junto con Chanel Rosa y al presidente de la República que me permitió seguir ahí contra mi opinión, porque yo lo que quería era más fuera del país, pero me pidió quedarme en la CERS y me siento muy satisfecho porque nos ha permitido darle continuidad a ese que para mí es el corazón de lo que es el proyecto nuestro, porque ahora lo vamos a vincular con algo que está trabajando Gustavo, que es la receta electrónica. O sea, en las regiones no solamente está ya la historia clínica electrónica a través del sistema de gestión clínica, porque todo esto es informatizado, sino que también ahora estamos trabajando en que cuando a usted le receten en esas 3 regiones, eso esté vinculado a la farmacia del pueblo más cercana a esa unidad de atención primaria y usted vaya sin necesidad de ningún papel a retirar lo que es el medicamento que le prescribe el profesional de la salud. O sea, yo creo que con eso nosotros estamos creando un instrumento trascendente, muy trascendente, que ahora comenzamos entonces a hacer un análisis de la data de 2 años que ya tenemos, porque no simplemente recoger data. El tema es ahora hacer un análisis de data que lo comenzamos la semana pasada. ¿Para qué? Para tener capacidad de planificación. Bien. En el caso de los fármacos, precio, calidad y abasto, ¿cómo andamos? Bien. Buenos días, joven. Para mí es un privilegio, un placer y sobre todo que al no ser viernes tengo la posibilidad de ver a mi amigo Orión, que no solamente por lo ve uno a través de la pantalla. Bien, la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica viene centrando este año su trabajo en varios aspectos. Uno, el presidente Danilo Medina en el mes de octubre, más o menos, emitió el decreto 608-12, con el cual acababa de la centralización, acababa de llevar a su pleno ejercicio la centralización de las compras a través del programa de medicamentos esenciales Promese-Cal, en el cual tradicionalmente Promese venía supliendo alrededor del 40% del suministro de medicamentos a los hospitales. El decreto manda a que Promese, a través de las licitaciones públicas, suministre los medicamentos al Seguro Social, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Plan Social de la Presidencia, en fin. La comisión desde un momento se puso en apoyo técnico y financiero a todo lo que conlleva una ardua labor que la preside el ministro de la Presidencia, el ministro Montalvo y la doctora Fernández, integrando a todos los actores de eso. Entonces la comisión apoya. Es una ardua labor. Segundo, como decía Humberto, y siendo coherente, nuestro país tiene pocas estadísticas. Y estamos ahora mismo inmiscuidos en 4 consultorías, gasto de bolsillo en medicamentos, no en salud. Salud es mucho más que medicamentos. Exacto, claro. Gasto
en salud. medicamentos. Porque como decía Humberto, siempre sale de un costo. Y usualmente el costo es el bolsillo, porque uno lo paga a través de impuestos o el pago directo cuando uno lo compra Así en un es. establecimiento. También se está haciendo el gasto de los servicios regionales de salud, porque también para nadie es un secreto que los hospitales públicos compran, el ministerio compra los... El Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sí, no, compra, todo el una mundo locura. compra, aparte de lo que suministra Promesa. Sí. Entonces, eso todavía sirve de herramienta para la sustentación exitosa del decreto de la centralización de la compra. Estamos haciendo, la comisión está haciendo, y todos estos, los datos, suerte, coinciden para el mes de septiembre, La unificación. la información. La unificación ya está muy avanzada y creo que la primera licitación la hicieron y empiezan a recibir los primeros medicamentos en diciembre de las compras ya centralizadas de Seguro Social, Fuerzas Armadas, Policía. Inclusive la doctora Fernández anunció el lunes ya un primer ahorro de unos 500, 600 millones de pesos dineral. en la primera compra de la primera mitad. La comisión también está haciendo... Señores, un paso O sea trascendente. que 2014 entra ya con la unificación completa. Todavía queda parte de algunos programas que tienen que venir Sí. como son lo de alto costo que tiene el ministerio, que terminarán todos, lo que pasa es que lleva un esquema Sí. de programación. La comisión también está abocada a algo muy interesante, muy laborioso, que es una encuesta nacional de establecimientos farmacéuticos y de precios, por lo que veníamos para documentar, no para hablar anecdóticamente. Eso lo están haciendo con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, con la colaboración de Promese, de OPS, de el Núcleo Farmacéutico de Asistencia de Brasil, la Fundación Fiocruz, y la CERS colaboró en el levantamiento de la información, el Copresida también con Avicida. Esa encuesta no solamente busca la información de determinados renglones como precios, sino acceso, a qué distancia están los establecimientos farmacéuticos de la población, porque en el costo de la medicina va el carro público que paga una persona, hasta el tiempo de espera o el tiempo que tiene que desplazarse, pero también la fecha de vencimiento, también la calidad de los productos, también si el almacenamiento, si hay un personal farmacéutico que le dispensa la muestra, si la muestra viene con sus insertos en español, si están en los establecimientos las guías de protocolo, uno de nuestros grandes retos de nuestro país, protocolizar la atención. Entonces esa encuesta ya nosotros tuvimos los primeros resultados. Ayer tuvimos la reunión con las 3 consultoras de Brasil que están analizando y consultándolo con años, porque también a diferencia de la encuesta de los políticos, que en la campaña electoral si los números no dan buenos, la publicamos, si los números no dan malos, quedan ahí. Este es un instrumento también de trabajo, a ver si el país en qué renglón hemos avanzado, en qué hemos echado para atrás, para que nos sirva de planificación. Y estamos también abocados la comisión hizo una promoción sobre el uso racional de medicamentos. Eso, como la comisión no tiene un brazo ejecutivo, lo ideó, la hizo y se la está entregando a las instituciones. En esa gestión, sino en esa campaña. Está Proconsumidor, vi ayer que se le entregó el material a Proconsumidor para que Proconsumidor a través de sus ramas la entregue. ¿Qué es lo que conlleva ahí? Se están empezando 2 aspectos. Uno es de la automedicación.
Nuestro país tiene Hay un papá, problema, horrible. como Sí. muchos países, de que la gente se automedica. La Pero mayoría de todos nosotros. la mayoría de las enfermedades no necesitan Yo medicamentos. tengo un amigo que le digo, como tú eres mi doctor, oye, y no tiene nada que ver con eso. Él es, médico. sí, es que yo consulto primero. Porque él usa tal o cosa. Pero Y porque- mira con la gracia que lo dice. Y entonces, lo otro es que muchas de las enfermedades no necesitan medicamentos. Segundo, aquellas que requieren medicamentos debe de ser prescrita por un personal autorizado, un facultativo, un médico, a una dosis adecuada, por un intervalo de tiempo adecuado y tercero, por y que lleve un medicamento de calidad. Entonces, se le está enseñando a la población la no automedicación. Uno está cada rato cansado de ver en los ejemplos, cuando va a la farmacia, que va una persona y dice, véndame 2 ampicilinas. 2 ampicilinas no le curan nada a nadie. A nadie le curan 2 ampicilinas. Pero también a que la población sepa dónde ver la fecha de vencimiento, dónde Sí. ver el inserto, que aprenda a buscar su producto en nombre de marca y de genérico también. Una cosa, señores, estamos Estamos aprovechando hablando de los reforma. Estamos profesionales. hablando de reforma. No, y un tema De importante. profesionales, sí. Hay dos aspectos que a mí me inquietan. A Mozart, Sí, escúchame, sí. me faltó algo que está también abocada Sí. a la comisión. Una de las metas del presidente Medina en su campaña electoral, no quería dejar pasar, Sí, porque claro, claro, va claro. vinculado al acceso. Sí. La comisión está vinculada a acceso de los medicamentos, a la calidad de los medicamentos y al uso racional de los medicamentos. Excelente, Entonces, en el muy bien. acceso, el presidente Medina en su campaña y en su plan de gobierno tenía como meta de que en cada municipio haya una farmacia del pueblo. Entonces, la comisión viene apoyando técnica y financieramente a Promese en esa meta gubernamental de que la farmacia del pueblo por lo menos haya una en cada municipio. Entonces, también eso es otra de los renglones que se viene trabajando. Pero déjeme agregar Sí. a eso, y me perdona, Sí, sí. que para lograr la meta del gobierno en cuanto al tema del acceso a medicamentos, el cual, como ustedes ven, todos estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, son metas alcanzables y que están en el programa de gobierno del presidente, pero que como continuidad a políticas de salud de Estado, nosotros todos hemos venido dando seguimiento a una serie de temas, entre ellos este que es sumamente importante. Usted puede ir, alguien le hace una receta, y si usted no tiene la posibilidad del acceso al medicamento, pues como si no hubiera ido a ningún lado. Exacto. Nosotros el próximo día 5, junto con Promese, el Ministerio de Salud, el presidente Danilo Medina va a proceder, y también la Comisión de Política Farmacéutica, va a proceder a la inauguración del Centro de Apoyo Logístico del Cibao. O sea, en la ciudad de Santiago se va a entregar a Promese el Centro de Apoyo Logístico para las 14 provincias del Cibao, que va a disminuir el costo del transporte de medicamentos, porque hasta este momento tienen que venir a la capital a retirarlos. Sí. Va a disminuir el tiempo en que llegue el medicamento a el espacio geográfico que corresponde al norte, nordeste y noroeste del país, y también va a garantizar el acceso, porque no es simplemente almacenar medicamentos, sino es tener un control logístico informatizado desde que entra al almacén hasta la prescripción. Eso yo creo que es un paso de avance en cuanto a calidad y acceso Claro. notable, y eso lo vamos a hacer el próximo día 5 de septiembre en una actividad que va a encabezar el presidente Danilo Medina. ¿Cómo ven ustedes dos aspectos, dos elementos que a mí me parecen básicos en este asunto? Atención primaria es una meta que alcanzable, pero sin embargo todavía uno percibe que hay alguna resistencia en ese sentido, en algunos sectores, en su sector salud, hay alguna resistencia. ¿Cómo percibe que hemos avanzado en materia de ya poder contar con esa herramienta tan importante que es la atención primaria, como tú muy bien lo señalaba Humberto? Y en el otro caso, en el aspecto de los medicamentos, todavía vemos en la población cierto dejo de duda con relación a en materia de calidad del medicamento, y en los médicos, que son los responsables en ese sentido, del medicamento genérico y el medicamento de marca.
Entonces, por ejemplo, decir, pero doctor, mire, este medicamento para la hipertensión cuesta un dineral, son 2.000 pesos, pero los componentes que tiene esto, yo lo encuentro en una farmacia de esa, la Botica Popular, y me sale a centavos prácticamente cada pastilla. Y el médico mismo, en ocasiones, no lo digo porque he escuchado a más de una gente que me dice, Lo hemos escuchado todos. Yo recomiendo esta, si te toma aquella, vamos a ver lo que sucede, pero lo recomendable es que te tome esta. En ese sentido, ¿cómo andan las cosas? Mira, ¿Cómo déjame andan? responder. Cuando Mozart dice, La de atención primaria. exacto. Déjame Sí, responder sí. la de medicamentos, Sí. que es más corta, Sí, porque sí, la de sí. atención primaria es más compleja. Sí. Aunque estamos de acuerdo todos en que Exacto. un sistema de salud bueno comienza con un sistema de educación bueno, con prevenir la enfermedad y promover la salud. Sí. En eso así. Lo de los medicamentos genéricos, tienes toda la razón, pasa por un proceso, primero, entra de todo, el desconocimiento, entra también la pluma, el interés y el interés mercurial. Para nadie Y es un hasta la tradición. porque no, la por tradición eso. es tradición. Entonces, para nadie es un secreto que no necesariamente lo barato es malo, ni lo caro es bueno. Cierto. Pero Ese es un buen la principio. forma de descalificar cualquier cosa es no compre porque es barato. Eso es demasiado barato. Algo Algo que- tiene. Ahí tú estás descalificando, pero está induciendo a una compra de lo caro. Y como decías ahorita, el precio de los medicamentos en nuestro país sigue siendo caro. Sigue siendo caro. Sigue siendo caro y eso limita el acceso. Nosotros queremos que el país debe de abocarse a una política nacional de genérico, no una política nacional de genérico. ¿Qué consiste eso? O que va mucho más allá que un proyecto de ley que se está consensuando en el Congreso y estamos trabajando con la Cámara de Diputados, que no es necesariamente una visión de un proyecto, sino que educar a la población con todos los métodos que la vida nos da ahora, radio, televisión, impresos. Twitter, impreso, de todo, lo que la población tiene acceso. Primero para concientizar a la población de que los medicamentos, no por ser baratos, necesariamente son malos. Eso es lo primero. Lo segundo, ir organizando el sistema en fortalecer la regulación. Y en eso Humberto puede hablar un poquito más. Sin una regulación, una fiscalización fuerte, por ejemplo, el caso que uno tiene tradicionalmente de Moca, comienza por una debilidad del Estado, del Estado que permite que cosas de esa índole polulen, proliferen, pero también están las reglas de juego que tenemos. Nosotros tenemos un reglamento, el 246-06, que rige el sector farmacéutico, con muchas debilidades, no en la reglamentación, sino en la aplicación. Entonces, inducir a la población, inducir a una política nacional de genéricos hasta donde el Estado sea el promotor y el incentivador con la misma industria farmacéutica dominicana, que es muy buena, pues, competitiva y desarrollada. Y también inducir a que desde el estamento de salud, el médico, el prescriptor, como dice Humberto, sí, nosotros tradicionalmente la receta, eso lo sabemos Humberto y yo, la receta tradicionalmente aquí es un nombre de un medicamento que dice una rayita, un 8 y HR, que significa 8 cada 8 horas, VO, vía oral y un garabato, que es la firma. Sí. A través del instrumento que la CER está trabajando, Claro. puede Es poner eso, nombre, es eso. número de seguridad social, y eso te permite también de un listado del cuadro básico de medicamentos, de una serie de medicamentos esenciales que el país debe de tener, tiene determinado, pero que se aplique la prescripción con unas guías, porque también viene lo otro, somos 5 médicos que vemos aquí, y Mozart para la misma enfermedad prescribe un medicamento, Cada y otro. don Héctor otro, todo el mundo. Muchas veces porque le ven a ese medicamento propiedades que ellos consideran sanatorias o No, o valoradas. también porque la casa farmacéutica que representa Induce. ese medicamento le pagó un viaje
a un congreso a Uruguay o a Argentina. Porque somos médicos todos. Se da de todo. Nosotros somos médicos. En la villa del Señor se da de Se todo. da de todo. También se da lo otro, de que en ocasiones, digo, yo quisiera, en este Esa es tu caso como aspiración. usuario de medicina, preguntarle a usted si también se da el caso de que hay medicamentos que para un médico, ya estamos hablando fuera de todo interés, le ofrezca mayores garantías que otros, ciertamente. No, pero es que es así. Usted tiene razón, don Pedro. Mire, en el país existen 25.000 fórmulas farmacéuticas. Sí. Humberto no se la puede saber ni 100. Claro. O sea, uno se Nadie. acostumbra a ciertos medicamentos. Porque, primero, imagínese, ¿cómo no vamos a aprender 25.000 fórmulas? Adiós. Imagínese. Entonces, eso junto con toda una política, ahora nosotros estamos llevando unas conversaciones muy interesantes con la industria farmacéutica dominicana, que viene desde la presidencia por un mandato a través de cómo se interactúa para buscar mejorar el acceso de los medicamentos, la calidad y el precio. Y me gustaría que Humberto Pero quiero hacer una pregunta a Humberto, porque aquí tocara el tema de atención. caer en el lugar adecuado le da una información oportuna al paciente o a la persona que requiere atención, y ahí yo quiero que Humberto le dé una explicación, nos dé una explicación rápida de la importancia en este caso de los centros de atención primaria para recibir esa información y el paciente tener una vía más segura de a dónde recurrir. Gustavo y yo Sí. tenemos una característica común, por casualidad. Sí. Yo no sabía que Gustavo venía para Mira acá qué hoy. bien. Sí, Primero, ambos, Fue ocurrencia mía. sí, pero ambos, los dos, tenemos una vasta experiencia en el sector médico privado. sí, sí. Los dos venimos del sector privado. Sí, sí, O sea, sí. yo fui director de clínica médico asistencial durante más de 20 años, 23, 24 años, hasta que el presidente Fernández me convenció que viniera al gobierno, y Danilo también, que se acuerda que compartimos allá en el Palacio del 2004 al 2006. Y Gustavo también, es un médico de consultorio y de atender personas en cuidado intensivo. Esa es la verdad. Entonces, por eso nosotros sabemos, por eso yo te dije lo de los pagos de Los viales. Yo sé que se Congreso, da, porque es que vengo de ahí. Sí, sí. Vengo del sector privado. En el tema de atención primaria, Sí. es un tema que a mi juicio es nodal para la sostenibilidad financiera Ahí es. del Ahí está. sistema dominicano de seguridad social. Es nodal, es puntual. ¿Qué ha ocurrido? Lo primero es que yo tengo que ser crítico con las políticas sanitarias de nuestros gobiernos y de los gobiernos que han estado en el ejercicio público del 2001 hasta el 2013. ¿Por qué? Porque hay que buscarle una solución a ese problema. Claro. Nosotros tenemos una pirámide de atención en cuanto a atención a las personas montada al revés. Se supone, y así está, es el concepto de la ley, que una pirámide de atención en salud está formada así, como una pirámide, una base ancha, con una puerta de entrada múltiple, vasta, que son las unidades de atención primaria, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel y ya los hospitales totalmente especializados. Pues en la República Dominicana lo tenemos así. La puerta de entrada a nivel Increíble. público y privado es la medicina especializada. Increíble. Si a alguien le duele la cabeza, el carnet que tiene de la Seguridad Social le da derecho de irse donde Gustavo, que es cardiólogo. Y eso financieramente es insostenible. Eso no lo aguanta nadie. ¿Saben por qué no lo aguanta nadie? Porque yo soy, y para eso contamos con estudios en la CERS que hemos hecho, de los que opina o de los que puede demostrar que la mayor cantidad de dinero de la Seguridad Social no es cierto que está en las administradoras de riesgos. No es cierto. La mayor cantidad de dinero de la Seguridad Social está en las clínicas privadas que están cobrando e indicando en forma alegre, porque lo que llama Gustavo, que si somos 5 médicos, todos tenemos un bolígrafo, yo eso lo llamo el bolígrafo alegre. Entonces usted llega con ese dolor de cabeza y como entra un médico especializado, o le hace un electroencefalograma, o le manda a hacer una resonancia,
o le manda a hacer una Es un tomografía, dineral. o le manda a hacer una cantidad de análisis de laboratorio, los cuales no están protocolizados, para un simple dolor de cabeza que podría ser una migraña simple, que puede resolverse en el primer nivel de En el atención. primer nivel. Porque yo soy crítico de las políticas de salud nuestras, porque quienes tenemos que dar el ejemplo de un primer nivel de atención funcional, primero es el gobierno. Somos nosotros los que tenemos que construir una red pública de unidades de atención primaria que sean resolutivas y O funcionales. sea, el Estado. El Estado, que no estén atendidas por médicos pasantes. Que cuando usted Eso llegue es importante, allí, muy por importante. ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, porque yo estuve en San Juan de la Maguana, cerca de San Juan de la Maguana, en una unidad de atención primaria, entonces, claro, muy organizada, pero ¿qué pasa? Que hasta ese momento, Mozart llega allá como una persona que vive en ese lugar, tiene su ficha familiar, está adscrito a esa unidad de atención primaria, porque eso es básico, tener un nivel de adscripción de población. Usted sabe dónde tiene que ir, ahí están sus datos, su historia clínica, electrónica ya, porque eso está en todas partes del país ya. Entonces, usted llega allí y yo le receto un hemograma, que es una simpleza. Un hemograma es una tontería. Es lo primero que recetamos los médicos. Sí, Pues, sí. en esa unidad no estaban en capacidad de hacer ese hemograma. ¿Usted sabe lo que tenía que hacer entonces el usuario? Tiene que, al otro día, subirse en un motoconcho, irse al hospital Alejandro Cabral en la madrugada, de San San Juan Juan, Sin pedir probar un ticket, café, no, ni nada. pedir un ticket, rezarle a Dios que llegue antes de que los tickets se acaben, para poder tener un turno para sacarse la sangre y hacerse un hemograma, y entonces irse a su casa y en un tiempo volver a buscar el resultado. Entonces, eso no es una unidad de Como atención primaria ustedes ven, funcional. que Humberto está poniendo ese ese es el hemograma más caro del mundo. Totalmente. Carísimo, ¿sabes? Y Y más usted- peligroso Y del más mundo. peligroso. Totalmente, ¿por qué? Porque la persona tiene que dejar de trabajar un día o tiene que dejar de atender a sus niños un día, tiene que perder un día a irse a San Juan de la Maguana a hacerse un hemograma. Pagar el motoconcho. Para entonces Oye, una unidad así ni es resolutiva ni es funcional. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está haciendo 50 centros diagnósticos totalmente dirigidos a lo que es la unidad de atención primaria. O sea que el servicio que dan, que ya eso existe, en San Juan de la Maguana, la SER puso uno al servicio de la región, que solamente da atención a los pacientes o usuarios que van referidos por la unidad de atención primaria. Entonces ahí se acabó el motoconcho, se acabó el ticket, las personas entonces son tratadas en forma decente y tienen una garantía de lo mínimo. Y quien se mueva sea la muestra. Claro, que es un análisis de laboratorio. Que se y lo mueva hacia la muestra de sangre, no el paciente. Le dimos a San Juan de la Maguana vehículos, ¿para qué? Para que se tomen las muestras, como dice Gustavo, en esa unidad usted no tiene que moverse para ningún lado, y ese vehículo recoge esa muestra, la lleva, la analiza, le devuelve y le entrega entonces el Mire, resultado. nosotros podemos- Porque la mayor parte de la gente ni siquiera recibe los resultados. Ahora, perdóname, simplemente para resumir. Eso es en cuanto al sector público. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en lo que es construir, o sea, demostrar que las unidades de atención primaria en el sector público pueden solucionar el problema y son funcionales. Ahora, en el sector privado, Perdóneme, antes de salir del sector público, esto es rápido. La creación de la red hospitalaria del Estado también se menciona como un instrumental básico, que viene a ser como el non plus ultra luego que instalemos la red de atención primaria. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales teme a eso, según sus médicos. ¿Por qué teme? por ignorancia, primero, y en segundo lugar, por no entender o por no querer entender que la ley daba un plazo al IDCS para hacer una transformación que lo integrara a un sistema 10 años, diferente. Entonces, ¿qué yo digo? Eso también es insostenible, ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero O sea, además se eso le- es un barril sin fondo que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Perdóname, Gustavo. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que construir una red de servicios públicos de salud que está en el Congreso.
Y esos trabajadores saben, los médicos, las enfermeras y los trabajadores administrativos que serán integrados a esa red. Claro, Seguro, Y- tienen una de las mejores infraestructuras. Totalmente, todo eso está garantizado. Lo Se que- integra. Y la infraestructura que tiene. Lo que Sí. pasa es, y ustedes saben que yo soy muy claro. Los reinados la gente no lo quiere ceder. No, lo que pasa es que yo soy muy claro. El IDCS no es más que un espacio de corrupción donde interactúan sindicalistas, sector patronal y mucha gente que se ha beneficiado de los aportes que está haciendo el gobierno sin dar ningún tipo de servicio. Incluido. Mira, una vez tuvimos una reunión con el presidente Fernández y yo recuerdo que le dije, mire presidente, el problema es el modelo. Y el modelo está tan cerca que solamente lo está dividiendo una estatua de un caballo. Una estatua de un caballo, Humberto. Digo, claro, el modelo de Plaza de la Salud versus el modelo del Hospital Gautier dividido por la estatua del caballo de Icayagua, que está ahí. Que en está el deteriorado y Estanque de la que Fe. Yagua. Un modelo que funciona, el de la Plaza de la Salud, los médicos van 8 horas, se les paga por trabajo realizado, cobran a las ARS privadas, se sostiene financieramente, y el otro, que es un barril sin fondo, que se le da dinero del Estado, y es imposible ya el sostenimiento de ese modelo. Salud Segura cuesta un 26-28% con relación a cualquiera de las otras administradoras de servicios de salud. Mira, el que está en Salud Salud Segura, Segura. el que está en... doble, el triple de la costo operativo que cualquiera Es otra. que es imposible sostener un modelo ya totalmente antiguo, sobre todo que el IDCS ya no ha estado en capacidad de hacer una transformación para integrarse, que yo creo que nosotros tenemos que trabajar, y eso lo hemos hablado con el ministro de la Presidencia, y se ha hablado también con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Ya hay que pasar la ley de red de servicios de salud. Ya hay que pasar la ley. Porque No más eso tiempo, no va a más dilación. cumplir lo que es en el ministerio, que pase a hacer su papel de rector, y esa red entonces le toca hacer la organización de los servicios a nivel público, que a mi juicio será lo que catalizará, lo que hará que se haga también la reforma en el sector, Y en el sector privado, Pero creo que el mensaje queda claro. O sea, el mensaje queda claro de que la red lo manda la ley, es un instrumento fundamental, y que a los trabajadores, los médicos, se le preservan, se integran al proceso, porque no es que desaparecen, y sus garantías ganadas a través del tiempo quedan Quería decir algo con garantizadas. respecto al sector privado. Ya que Claro, estamos- entonces el estamos sector concluyendo. privado, el ministro de Salud nos pidió, le pidió a la CERS, desde que entró al ministerio, que tratáramos de proveer un instrumento por medio del cual se aceptara o se acercaran las partes en conflicto en cuanto a ANDECLIP y algunos sectores que hablan de que hay que garantizar la oportunidad que tiene cada quien a ir al médico que quiera, o se llaman ellos la libertad de elección, y lo que es el mandato de la ley de que tiene que haber una puerta de entrada. Nosotros pudimos producir una consultoría en ese sentido, discutimos los resultados de esa consultoría con el ministerio, con ADARS, con el CONEP, también la pasamos a algunos funcionarios del gobierno, y en términos generales creemos que ya hay una vía o un camino para presentarlo al Consejo Nacional de la Seguridad Social. También hablamos con el gerente de la Seguridad Social y presentamos el proyecto para abrir ese espacio donde se garantiza la libre elección del paciente o el usuario, pero al mismo tiempo se implementa el sistema de atención primaria. Es un sistema mixto, una solución bastante novedosa, por medio del cual por las listas de los médicos se mantendrá lo que es la pertenencia de su paciente, claro, pero el tarifario entonces tendrá que ser protocolizado, porque hay protocolos ya para atención primaria, ¿eh? Ya eso se discutió con todas las sociedades especializadas, eso no es que estamos inventando nada, ya eso está discutido. Y también entonces se garantizan los ingresos de los médicos, pero a partir de lo que son las cuotas moderadoras
que corresponden a atención primaria, y eso creo que podría definir un espacio en el cual solucionemos ese problema. O sea, que hay un referente en cada caso presencia- que nadie podía la actuar a la presencia discreción. de estos dos Exactamente. señores profesionales de la medicina, Excelente. el me doctor parece. Humberto Salazar, el doctor Gustavo Rojas Lara, uno principal responsable del Consejo de Reforma del Sector Salud y el otro también principal responsable de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, nos da como resultado lo siguiente: dos médicos que al propio tiempo son políticos, son prácticos Sí. en enfrentar los problemas y en explicarlos de manera que lo entendamos todos y al mismo tiempo sensibles. Es lo que acabamos de comprobar Sí, con señor. estos dos profesionales, Responsable. que por suerte hemos juntado hoy para que nos saquen provecho de este primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Muchas gracias. A ustedes. Ustedes, Y a muy ustedes bien. también por su atención. Ahí está Lalo con los deportes y más luego la sesión deportiva. Nosotros regresamos mañana.
Sí, activos estamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Los Deportes, Diario del 4. Aquí estamos y vamos a hablar de deportes de inmediato, este viernes, en Noches de Combate,